Gracias a todos los participantes que están aquí conectados. Y bueno, la idea es poder comunicarles y contarles un poco sobre este libro y desde ya estar abierto al final de, de esta primera parte expositiva a que podamos después dialogar sobre sus consultas, sus preguntas que seguramente podrán ir escribiendo a través del chat y al finalizar la primera parte expositiva las podemos conversar. Bueno, lo primero, como para contarles y que ustedes sepan, este libro lo escribí como producto de una investigación que terminé a fines del 2019, cuyo objetivo fue identificar las competencias críticas para el desempeño efectivo de la posición de SEO. Y la idea surgió desde mi rol como profesional en el área de capital humano, al haber acompañado durante muchos años a ejecutivos en su desarrollo y al ir observando y reflexionando sobre los factores que intervienen en este proceso de desarrollo de competencias y cómo los ejecutivos desarrollan sus trayectorias laborales. Y esto me llevó a ir formulando algunos interrogantes que son los que hago mención y resuelvo en el libro, que tienen que ver con cuáles son entonces las competencias críticas para desempeñar con éxito la función de SEO. Por otro lado, cómo influyen el contexto externo y la cultura de las organizaciones en la adquisición y desarrollo de estas competencias críticas. Y finalmente, cuáles son los modos de socialización. ¿Cómo se desarrollan estas competencias en las trayectorias laborales de los ejecutivos que llegan a ser SEO? Y el tema en particular resulta de interés porque si bien existen muchas notas de opinión, artículos, bibliografía a nivel global y local que tratan el tema del liderazgo o de competencias directivas o gerenciales, en su mayoría son de carácter teórico y general y no se refieren a una posición de liderazgo en particular. Y aún son menos los estudios que revisten carácter empírico y solo unos pocos en el mundo, con carácter formal de investigaciones empíricas, tratan específicamente posiciones de SEO como lo hace este libro. Entonces, no pretendí en el libro enfocarme en aspectos generales de liderazgo, sino en la especificidad de este rol de SEO para contribuir a iniciar estudios de este tipo en la región que no hay. Y bueno, y simplemente para aclarar el término SEO, si bien ustedes saben, refiere a las siglas en inglés de Chief Executive Officer, que esta posición se refiere al rol del ejecutivo número uno de una empresa. Bueno, en algunas organizaciones, por supuesto, lo encontré en esta investigación denominado con otros nombres, pero responden a este rol de número uno, ¿no? Como nombre de gerente general o de managing director, country manager, director general, director ejecutivo. Em, y también es importante abocarnos a este tema porque las organizaciones se interesan por identificar y analizar periódicamente las competencias relevantes para llevar adelante con éxito todas las diferentes posiciones de su estructura, ¿no? E implementan las organizaciones estrategias para la gestión de estas competencias. Y esto se debe a que el desarrollo de competencias alineadas al negocio es lo que le permite a las organizaciones asegurar las condiciones necesarias en las personas para que puedan alcanzar sus objetivos. Y es justamente la suma de desempeños individuales lo que influye de manera preponderante en el desempeño organizacional y finalmente en la calidad de los resultados de la organización. Entonces, por un lado, la temática es de interés para las organizaciones, dado que los líderes ocupan un rol primordial en los negocios como articuladores de la estrategia organizacional de cara a los colaboradores, y es crucial entonces asegurar que las personas que ocupan la posición máxima de liderazgo, es decir, el CEO, el gerente general, tengan el nivel de competencias necesario para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Y por otra parte, a nivel individual, este libro también pretende ser un aporte de valor para quienes tengan aspiraciones de carrera particulares en posiciones de SEO. Entonces, espero que sea de ayuda este libro a los profesionales también que deseen desarrollar este tipo de carreras ejecutivas, propiciando trayectorias laborales acordes a las competencias críticas necesarias para alcanzar este propósito. Entonces, de allí devinieron las distintas preguntas que les comentaba al inicio, que son las que trato en este libro. Y para dar respuestas a todas estas
preguntas, estos interrogantes, que en definitiva son los objetivos de mi investigación y los que trato en el libro, lo primero que hago es, bueno, presentar de qué se trata esta posición de SEO. Y ahí lo que quisiera rescatar simplemente, para no andar demasiado en puntos de vista teóricos sobre la posición de SEO y su descripción, decir que la misión principal de esta posición es ser ese vínculo por excelencia entre el interior y el exterior de la organización. Es el SEO el que tiene esa visión integral del negocio, el que puede determinar dónde están los puntos competitivos, dónde están los stakeholders principales, dónde va a entrar a competir la organización, el que lee la dinámica del mercado y por otro lado lidera las transformaciones internas que hay que realizar en el negocio para adaptarse y acompañar los desafíos de ese entorno externo. Bueno, entonces, para desarrollar esta misión, este rol preponderante, repito, ¿cuáles son las competencias críticas para hacerlo de una manera efectiva? Y yendo ya un poco al detalle de cómo abarqué estos objetivos, les cuento que decidí realizar un estudio con una estrategia metodológica de investigación con un enfoque primordialmente cualitativo, posibilitando a través de entrevistas en profundidad que sean los mismos CEOs los que trajeran los significados, los sentidos de sus propias percepciones, sus valoraciones, sus pensamientos, y adicionalmente con la finalidad de establecer un orden de preponderancia en los aspectos analizados, realicé una cuantificación en términos porcentuales de estas percepciones que traían los CEOs al momento en que los entrevisté. Entonces, con respecto al paradigma del cual abordé el estudio, la investigación que está traducida en este libro, la aproximación fue, podríamos decir, constructivista, interpretativista, entendiendo que la realidad es construida en esta interacción con los sujetos de estudio, es decir, con los CEOs que entrevisté, buscando interpretar y comprender los significados que expresaban los CEOs en las entrevistas. Realicé un total de 30 entrevistas de manera voluntaria, presencial, cara a cara, porque esta investigación la realicé entre mediados del 2018 y mediados del 2019. Esto es lo que me permitió finalizarla hacia fines del 2019. Y realicé aseos de filiales con un mínimo de un año de antigüedad en cuanto a experiencia en estas posiciones y que estuvieran en ejercicio del rol de SEO al momento de la entrevista. Y esto determinó una muestra de casos tipo, por compartir todos los entrevistados este rasgo en común de ser todos CEOs de filiales de multinacionales, y el hecho de haber sido todos ejecutivos de empresas multinacionales colaboró en la tipología de la muestra a darle esta particularidad y esta especificidad al estudio. En cuanto a la técnica que utilicé para el análisis de los datos, realicé una interpretación en base al análisis aportado por los distintos CEO, bajo los permisos de estos entrevistados, grabé todas las entrevistas, las transcribí y posteriormente utilicé un software que me sirvió para ir pudiendo codificar los datos e iniciar la tarea de análisis e interpretación de la información recolectada. Para darles más características de los entrevistados, les cuento que la edad promedio resultó ser de 48 años, 28 de ellos fueron de nacionalidad argentina y 2 de nacionalidad española, provenientes de compañías de diferentes industrias y dotaciones, con una antigüedad promedio en la posición al momento de realizar la entrevista de 4 años, en la posición que tenían al momento de la entrevista, pero con un total de 6 años y medio de experiencia acumulada en posiciones de gerencia general, en posiciones de SEO, de número 1 de compañías. Esto como para contarles así un detalle de la muestra. En 13 casos el alcance geográfico de la posición fue solo para Argentina, pero en 17 casos de los 30 implicó también otros países, entre los cuales uno de mayor frecuencia fue Uruguay, justamente. Y lo que hice en el libro fue incluir las entrevistas, porque me pareció importante que el lector tuviera la posibilidad de primera mano
de escuchar, de leer las voces de los CEOs que entrevisté. Entonces, en cada capítulo está estructurado con una primera parte donde está transcriptas las entrevistas referentes a la temática de ese capítulo en particular, luego están los abordajes teóricos conceptuales, luego están los resultados de la investigación y luego están mis interpretaciones finales. Con esa dinámica está presentado el libro para que también el lector, si quiere, puede iniciar leyendo las entrevistas o puede ir directamente a los resultados o a mis interpretaciones. Ahora sí, con el objetivo un poco de traerle y presentarles los principales resultados de la investigación, les comento que resultaron como, a opinión de estos 30 CEOs, 11 competencias críticas para el desempeño efectivo de esta posición. La primera de ellas, por criticidad, es comunicación y relaciones interpersonales, asociada a esta competencia la habilidad para recibir, transmitir información y generar vínculos, ejercida esta competencia tanto con la casa matriz como con la operación local y las personas, y con una característica, de manera clara y concisa, y referida a la posibilidad de ajustar el estilo de comunicación a los diferentes interlocutores y grupos de interés, con el objetivo de construir vínculos cercanos a partir de la escucha. Y esta competencia que surge a partir de la voz de los CEOs, y decidí en este sentido no llevar al momento de la entrevista un menú de distintas competencias para que pudieran elegir, sino hacer la pregunta abierta. Y fue a partir después de la codificación de los distintos discursos que se construyó y se llegó a la conclusión de comunicación y relaciones interpersonales como la primera competencia crítica. Y esta competencia, sin lugar a dudas, tiene que ver con esta misión preponderante que les comentaba al inicio, de esta función de ser el vínculo por excelencia entre el interior, ¿no?, y el exterior de la organización. La segunda competencia que surge de criticidad es liderazgo y gestión de personas, asociada a la posibilidad de relacionarse efectivamente con personas diversas y centrarse especialmente en el desarrollo de personas y equipos. O sea, esta competencia para el ejercicio efectivo del rol está asociada centralmente a la habilidad de desarrollar talentos y construir equipos de trabajo. La tercera competencia es pensamiento y planificación estratégica, relacionada, según el discurso de los CEOs, a la capacidad para pensar no solo en el corto, sino también en el mediano y largo plazo, analizando los problemas con profundidad y pudiendo a partir de ello ir estableciendo planes de acción. En cuarto lugar, surge flexibilidad y adaptación al cambio, vinculada a la necesidad de tomar decisiones de manera flexible ante los cambios imprevistos del entorno. En quinto lugar, agilidad, fundamentada en la necesidad de decidir cursos de acción conforme a las distintas dinámicas de los cambios del entorno y a la posibilidad de ir dando respuesta a las diferentes situaciones, pudiendo pasar de un enfoque de un tema al otro según las necesidades del contexto. En sexto lugar, el manejo de la complejidad, de la incertidumbre y la ambigüedad, como la capacidad de poder trabajar en un entorno con problemas complejos, difíciles de predecir y de comunicar, en el que se deben tomar decisiones con escaso nivel de información. En séptimo lugar, empatía e inteligencia emocional. Relevante esta competencia en la interacción social, en la diversidad de interlocutores, para generar autoconocimiento y poder diagnosticar a otros, con la sensibilidad requerida para comprender a las demás personas. En octavo lugar, conocimiento del mercado y el negocio, referida a esta competencia al entendimiento de la realidad en la que opera la compañía y al negocio en particular en el que se desempeña la organización. En noveno lugar, resiliencia, referida a la posibilidad de sobreponerse con éxito a situaciones adversas y salir fortalecido a futuro. En décimo lugar, aprendizaje y vulnerabilidad, asociada a esta competencia a la capacidad de buscar permanentemente el desafío de aprender y reconocerse el CEO en esta necesidad de adquirir nuevos aprendizajes aceptando la ayuda de otros. Y por último, en el lugar número 11, conocimiento financiero,
argumentado por las características propias del mercado y la necesidad de poseer este conocimiento técnico sobre finanzas para hacer frente a este mercado tan particular. Entonces, estas son las competencias que surgen con criticidad. Después en el libro lo que hice es hacer cruces según las distintas industrias. Sobre todo hay 3 industrias con marcada representatividad en el estudio, que son de servicios, de tecnología y farmacéuticas, y ver cuáles de estas competencias en relación a lo que dicen los CEOs cobraban mayor criticidad según la industria en la que estaban las organizaciones. Por otro lado, según la cantidad de empleados en estas organizaciones, allí hice una división en organizaciones hasta 250 personas, entre 250 y 1000 y más de 1000 personas. Y por otro lado, también hice una diferenciación según la nacionalidad de las compañías. Digamos, en términos generales, hubo mitad de compañías de procedencia estadounidense en cuanto al origen de la compañía, y la otra mitad europea, y ahí encontré también algunas diferenciaciones. No obstante, para compartirles algunos de estos hallazgos por cruces demográficos, la competencia, comunicación y relaciones interpersonales en todos los cruces se mantuvo entre los primeros lugares en cuanto a su criticidad. Les cuento también que en esto que yo les comentaba al inicio, de que no existen antecedentes a nivel regional de estudios empíricos hechos específicamente sobre la posición de SEO, encontré 7 estudios realizados previos al mío, 5 en Estados Unidos, 1 en India y otro en Australia. En todos estos estudios, la competencia, llamada de distintas maneras, pero de comunicación, está presente, ¿no? Entonces esto también refuerza la importancia y la criticidad de esta competencia. Por otro lado, también les comentaba, analicé cómo influye o sobre qué competencias tiene mayor impacto el contexto externo. Y comunicación y relaciones interpersonales es una de las principales competencias impactadas por el contexto externo, porque ante la dinámica de cambio con tanta velocidad del contexto y la complejidad externa hacen que el SEO también tenga que desarrollar particularmente esta competencia de comunicación y relaciones interpersonales para dar explicaciones a casa matriz, en el caso de estos SEOs que eran todos de compañías multinacionales, y por otro lado también para brindar mensajes ante esta complejidad y realizar vínculos de ida y vuelta puertas adentro de sus organizaciones. Y también otra de las competencias mayor impactadas en cuanto a necesidad de desarrollo por este contexto es flexibilidad y adaptación al cambio. Por otro lado, en cuanto a la influencia de la cultura, surge un componente cultural que es el liderazgo, ¿no? Sabemos que liderazgo y cultura son 2 caras de la misma moneda. Bueno, a razón de los CEOs, las experiencias con jefes que tuvieron en sus trayectorias laborales antes de llegar a la posición de CEO fue un componente de las culturas de las organizaciones por las cuales pasaron, muy importante en razón de tener algunos jefes que han posibilitado mayormente y otros no tanto el desarrollo de estas competencias críticas, sobre todo la competencia de liderazgo y gestión de personas, dado, según los CEOs, que los jefes que han tenido han funcionado de ejemplo, de modelo también para el desarrollo de esta competencia. Otro aspecto cultural importante mencionado por los CEOs fueron los mismos equipos de trabajo. Es decir, los equipos por los cuales pasaron funcionaron también como socializadores, impulsores de estas competencias, sobre todo de la competencia de comunicación y relaciones interpersonales para poder trabajar en equipo, pero también de flexibilidad y adaptación a los distintos interlocutores y miembros de equipos que le han tocado trabajar. Por otro lado, en lo que son modos, de qué manera socializaron y desarrollaron estas competencias, surge como principal motor la experiencia.
Nada reemplaza, según los CEOs, la experiencia en los puestos de trabajo y situaciones que tuvieron que afrontar como espacios de desarrollo de estas competencias por encima de cualquier otro método de desarrollo de competencias. Sobre todo mencionan los CEOs las experiencias de mayor complejidad, dificultad y de mayor carga emocional, como aquellas experiencias que mayormente los ayudaron a desarrollar estas 11 competencias críticas. Entre estas experiencias, la primera que surge son las expatriaciones y también la participación en proyectos regionales y globales donde han tenido que trabajar con personas, culturas y espacios diversos, diferentes a los de ellos. También surgen como modos de socialización y desarrollo otros factores, también además de la experiencia, como por ejemplo la participación en asociaciones, grupos que nuclean aseos, y en este trabajo entre pares como un espacio mencionan de socialización y desarrollo de estas competencias. También el hecho de haber tenido en algún momento un mentor en sus trayectorias laborales que los ha ayudado a impulsar estas competencias, y también el haber realizado algún estudio de posgrado, sobre todo en este sentido haber realizado, en el caso de estos CEOs, un MBA. Un aspecto importante que pregunté, interesante, es cuánto percibían ellos que habían influido sus carreras de base, sus carreras universitarias. En la mayoría de estos 30 CEOs, su carrera de base resultó ser licenciatura en administración y contador, y mencionan en un 90 y algo por ciento de que hay poco alineamiento, poca relación entre el valor percibido de aporte de estas carreras universitarias en relación al desarrollo de estas competencias críticas. El mayor aporte que mencionan los CEOs de sus carreras universitarias es haberle dado la posibilidad de pensar en abstracto, de integrar conocimientos, pero no asocian la carrera universitaria en el desarrollo de estas competencias, lo cual también este hallazgo invita a pensar desde el lado de las universidades de qué manera poder ir incluyendo currículas y espacios formativos de desarrollo de estas competencias que después son centrales para, para quienes deseen realizar una carrera en el ámbito organizacional. Bueno, decirles también que realizar esta investigación y proponerme realizar 30 entrevistas, que era mi objetivo para tener una muestra representativa y de valor en el caso de muestras tipo en estudios cualitativos, es un desafío, sobre todo cuando uno quiere trabajar sobre este público en específico de SEO, porque tienen agendas muy complicadas. De hecho, me llevó un año, ¿no? Coordinar y realizar las 30 entrevistas en profundidad, como les decía, de manera presencial. Destaco la generosidad que han tenido, sí, estos 30 CEOs, y cada vez que hago una presentación lo destaco, y de hecho los menciono dentro del libro. Por supuesto, tuve la aprobación de ellos para poder incluirlos y nombrarlos, pero realmente fue un aspecto muy importante para poder llevar a cabo esta investigación, ¿no? Y hay algo transversal, ¿no?, que corre entre todos los 30 CEOs, que es una pasión y un compromiso y una tendencia a metas y a estar asociado con el propósito de su misión muy fuerte, que hace que estos 30 CEOs, bueno, puedan desempeñar con efectividad también su rol. Así que bueno, hasta ahí una primera presentación general, como para presentarles los principales resultados, que ustedes supieran de qué trata el libro, y desde ya ahora los invito, si quieren, a que podamos intercambiar algunas preguntas, dudas, reflexiones que se les originen a partir de lo que les he comentado. Así que desde ya muchas gracias nuevamente.